Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Data Engineering. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se conoce como los GTL, pero en el cluster service que se llama Redshift. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer primero, básicamente es crear la conexión a Redshift y luego comenzar a hacer las operaciones del ETL. Para eso, importante que en el enlace de aquí abajo van a encontrar todo el código que voy a utilizar. Se llama clase 10 ETLs en Redshift. Pueden dar clic y ahí van a encontrar todos los códigos que vamos a utilizar. Entonces podemos trabajar en un editor de texto como dbeaver para hacer las conexiones. Y lo que tendríamos que hacer es irnos acá donde dice agregar nueva conexión, buscar lo que es Redshift y luego de eso tendríamos que setear lo que es el host, el nombre de la database, el nombre del puerto, nombre de usuario y la contraseña. Bien, cuando nosotros tengamos eso listo, podemos darle donde dice probar conexión. ¿Ya? Yo en mi caso, lo que voy a hacer es, les voy a mostrar un poco cuál es la conexión que tengo para que la puedan ver y puedan mirar un poco lo que es las conexiones. En este caso, este es mi host, el puerto es 5439, el nombre de la base de datos es esta, el nombre de usuario es este y la contraseña es este. Bien, si yo le doy probar conexión, me debería salir que tengo efectivamente acceso a ese servicio y fíjense que dice conectado. Entonces, bueno, con eso ya ahí básicamente tendríamos la conexión establecida a lo que es Redshift, ¿no? Este servicio básicamente es un servicio para hacer cluster computing, es decir, computación en paralelo, y operar lo que son consultas analíticas de agregación tipo LAP. ¿Bien? Entonces, vamos por acá a mirar las bases de datos y vamos a buscarnos nuestra base de datos, que en este caso viene a ser esta de acá. Y vamos a abrir un editor de SQL en esa base de datos. Vamos a llamarle esto script prueba. Y bueno, vamos a trabajar sobre esa base de datos. Bien, ya cuando tengamos eso, lo que vamos a hacer es comenzar a crear cosas sobre esta base de datos. Fíjense que acá yo no tengo ninguna tabla, ninguna vista, ninguna función, no tengo nada, ¿bien? Y con el código que está en GitHub vamos a comenzar a ir operando, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es básicamente listar lo que son las tablas disponibles. Una forma de hacerlo en Redshift es usar esto, select table from information schema tables y le das el nombre del esquema. ¿Bien? En ese caso, eso te va a listar las tablas. Como yo no tengo nada, evidentemente aquí no sale nada. Bueno, luego de eso vamos a comenzar a crear tablas. Por ejemplo, podemos crear una tabla que sea esto que dice clima y dentro de ella distintas variables como año, temperatura, oxígeno. Fíjense que acá hay unas restricciones, que no sea nulo y que sea llave primaria. También tenemos acá lo que es el tipo de dato flotante y las restricciones. Si hacemos eso, ¿cierto? Y miramos qué sale, bueno, evidentemente aquí dice que ya he insertado la tabla y es porque yo tengo permiso de hacer eso. Y bueno, eso sería el primer paso. Luego, lo que vamos a hacer es insertar algunos registros con este insert into. Como ven aquí, insertar en la tabla clima los valores x, y, z. Y si ejecutamos todo esto, ahí va a ser las 8 inserciones. Importante poner el punto y coma para que se ejecute todo el tiempo. ¿Bien? Ahora, si nosotros hacemos esto, ahí básicamente nos va a salir las inserciones que acabamos de hacer. Bien, así que por ese lado estamos bien. Y si queremos ver lo que es las distintas tablas de nuevo para verificar si tenemos realmente nuestro código bien diseñado, volvemos a ejecutar y ahí sí debería aparecer la tabla clima como ven acá. ¿Ya? Bueno, después de eso vamos a crear otra tabla que se va a llamar desastres y vamos a hacer lo siguiente: crear la tabla de desastres, año entero, no nulo, llave primaria, tsunamis, entero, no nulo y así con cada una. Ejecutamos esto y luego vamos a insertar unos registros que vienen a hacer esto que está por aquí. Y cuando ya tengamos eso insertado, verificamos que tengamos en la tabla de desastres lo que necesitamos
select from desastres, y ahí vamos a tener en este caso los resultados. Esto sería una cantidad de desastres para cada año en tipo proyección, bien, para un lugar específico. Bueno, luego de eso podemos entonces crear una tercera tabla que va a ser una que va a estar asociada a muertes. Entonces, si ejecutamos esto, ahí nos va a decir que creó la tabla. Y luego vamos a insertar algunos registros, están por aquí. Recuerden, insert values into nombre de la tabla. Y en este caso, ahí están los distintos registros que vamos a insertar. Ahora, ahí tendremos nuestros registros, ¿cierto? Y ahora volvemos a mirar las tablas que tenemos, haciendo lo que teníamos por acá. Y veremos que ahora tenemos tres tablas: clima, desastres y muertes. Bien. Bueno, ahora vamos a crear una tabla que va a ser la que vamos a llenar con las tres que acabamos de crear. Y esa se va a llamar desastre final. Entonces va a depender de algo que se llama cuatrenio. Va a ser un tipo varchar, máximo 20, no nulo, primary key. Y va a tener temperaturas promedio, oxígeno promedio, tsunamis, totales de olas de calor, total de terremotos, total de erupciones, total de incendios, media de jóvenes, media de edad de adultos y media de edad de ancianos. Esta tabla se va a alimentar de las otras tres a través de un proceso de ETL. Entonces, hacemos esto, verificamos que tengamos la tabla. Efectivamente ahí está y tiene todas las distintas columnas que queremos. Ahora, lo que podemos hacer es crear un query para poder alimentar esa tabla. Te voy a ir mostrando de a poco qué hace este query. Entonces volvemos por aquí al de Beaver y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select. La primera columna va a ser un case end. Si ven, aquí está el case, aquí está el end. Se va a llamar cuatrenio la primera columna. ¿Y qué va a hacer? Básicamente de la tabla C, que va a ser clima, vamos a verificar si el año es menor a 2026, le vamos a poner esto. Si eso ocurre, le vamos a poner esta etiqueta, y si no, le vamos a poner esta otra etiqueta. Esa sería la primera columna. La segunda columna sería la temperatura de la tabla clima. La tercera, oxígeno, que se va a llamar nivel de oxígeno de la tabla clima también. Lo que es los desastres van a venir de la tabla D. Entonces para eso necesitamos hacer un join de la tabla C con la tabla D, ¿ya? Tabla desastres. Y aquí está, vamos a sacar los tsunamis, las olas de calor, los terremotos, las erupciones y los incendios de esa tabla. Y adicionalmente hay una tercera tabla que se llama muertes. Y esa tabla va a tener la información de cuántas muertes ocurrieron en ciertos rangos de edad, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es sumar los que son menores a 15 y entre 15 y 30 y los voy a llamar muertes jóvenes. Los que están entre 30 y 45 lo vamos a llamar, en este caso, entre 30 y 45 y 45 a 60, muerte de adultos. Y los que son mayores a 60 lo vamos a llamar muerte de ancianos. Todo eso se va a unir a través de los joins, ¿no? Son inner joins, como ven aquí. Primero especifico que vengo de la tabla clima, luego hago un join con la tabla desastres, luego hago un join con la tabla muertes. Y al hacer esto es un query sencillo que me va a sacar la tabla respectiva. Fíjense que esto sería para cada uno de los años, ¿ya? Tenía 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y para cada uno me dice el cuatrenio respectivo, la temperatura promedio. Aquí hace unas agregaciones. Bueno, solamente teníamos un dato, así que no es necesario hacer promedio. Y bueno, ahí básicamente va sacando lo que es el total de muertos de erupciones. También solo hay uno para un año. Y lo que sí hace como distinto es la suma de cantidad de muertes. Entre 15 y 30 y 15 y 40, esta sería la cantidad de muertes de jóvenes, de muertes de adultos y muertes de ancianos. Y bueno, eso es lo que hace esa consulta. Ahora, esto no es suficiente porque nos hace falta hacer unas agregaciones para poder terminar en cuatrenios, ¿ya? Entonces, para hacer las agregaciones, es donde viene esto de acá, esta consulta completa. Ahora, como pueden observar aquí, todo esto es la consulta que hayamos llamado X, ¿ya? Entonces yo aquí le puse un nombre, si ven, se va a llamar X, ¿ya? Y luego acá viene todo el procedimiento para hacer lo que son la función de agregación, ¿no? Elegimos el cuatrenio respectivo,
de la tabla X, que sería la que acabamos de crear. Sacamos el promedio de la temperatura de la tabla X, le va a poner un nombre, lo mismo, promedio de nivel de oxígeno, suma de tsunamis, suma de ondas de calor, suma de terremotos, suma de erupciones, suma de incendios, promedio de muertes jóvenes, promedio de muertes adultos. Entonces lo que va a hacer es que va a entrar aquí y va a sacar los promedios de cada cuatrenio y lo va a reportar en una sola fila. ¿Bien? Y eso después, fíjense que aquí está el group by, ¿no? Siempre que yo haga una función de agregación, aquí tengo que tener un group by. Y bueno, ahora, si hacemos esto, este sería el select completo que necesitamos. ¿Bien? Y este resultado es el que necesitamos almacenar en la tabla desastre final. ¿No? Entonces, para hacer eso, lo vamos a hacer con lo siguiente. ¿Bien? Lo único que tenemos que hacer es, arribita de lo que ya tenemos, colocar un insert into. ¿Ya? Hacemos insert into la tabla destino y después los valores que vamos a insertar tienen que coincidir con la tabla. Bueno, efectivamente ahí coinciden. Si ejecutamos esto, va a decir que insertó en este caso dos registros porque son dos cuatrenios. ¿Bien? Y si ahora vamos y miramos la tabla, así, van a encontrar que precisamente el resultado que acabamos de arrojar ahora se tiene alojado en la tabla de destino. ¿Bien? Así que bueno, esa sería un poco la idea. También es posible crear un procedimiento si es que no quieres hacer esto todos los días el mismo código, sino que quieres crear una función, en este caso en lo que es Redshift, y para hacerlo pues simplemente colocas create o replay procedure, le pones un nombre y aquí le dices que va a empezar el procedimiento, aquí termina ese procedimiento, aquí con el begin le dices lo que va a hacer hasta donde termine, viene el end, luego el lenguaje sería PLP SQL, que está asociado a lo que es Postgre. Y bueno, después de hacer eso, si nosotros ejecutamos esta cosa, dentro de lo que es la estructura nos va a decir, mira, creamos un procedimiento, ahora venimos acá, actualizamos, y van a darse cuenta que si uno actualiza y espera unos segunditos, ahí van a aparecer las distintas tablas que hemos creado y la función respectiva. Ahora, si la quieres usar, ¿ya? Vamos a vaciar la tabla de desastre final para que ustedes vean que se puede hacer. La vaciamos, me dice que la voy a vaciar seguro. Bueno, en este caso ahí me dice que tengo un inconveniente. Bueno, pero supongamos que voy a borrar la tabla desastre final. Ya, me va a decir, oye, ¿la quieres borrar? Sí. Ahora la voy a crear de nuevo porque con ella voy a alimentar el procedimiento. Entonces necesito volver acá, crear la tabla. Vamos a copiar y pegar esto acá. Bien, y ahora vamos a hacer un self para verificar que no hay nada. Bien, bueno, esto acá no es necesario. Ahí está vacía. Bien, como ya tenemos el procedimiento, verificamos que tenemos todo, procedimientos y tablas. Bien, entonces ahora sí, como ya tenemos el procedimiento creado, lo podemos utilizar. Y eso sería tan sencillo como esto. Venimos acá, hacemos un call del procedimiento y le damos así. Bien, y eso se supone que debería hacer las modificaciones en la tabla. Entonces, select from desastre final. Y ahora deberíamos tener los resultados de nuestro procedimiento almacenado. Como ven aquí, o nuestra función. Es el mismo resultado y ahora solo lo tendríamos que correr todos los días. Bueno, ya después de esto, lo único que habría que hacer es comenzar a borrar los distintos procedimientos. El primero sería delete procedure ptl desastres para vaciar nuestra estructura, a ver si se llama así, ptl drop procedure ptl desastres. Vamos a mirar si fue que me comí algo, debe ser que me comí alguna letra. Bien, ahí está, se supone que borra eso y después podemos comenzar a borrar las tablas, ¿no? Entonces podemos borrar la tabla clima para vaciar nuestro esquema. Podemos dejarlo así directamente.
Pueden borrar clima. Me pregunta que si quiero borrarlo. Sí. Puedo borrar desastres. Me pregunta si quiero borrarlo. Si quieren que no les pregunte más, pueden darle a clic donde dice no preguntar de nuevo. Y le damos donde dice desastres final. Y le damos donde dice muertes. Y con eso ya tendríamos listo lo que es nuestra estructura de tablas. Ahora si actualizamos, clic derecho, renovar. Ahora no deberíamos tener nada dentro de estas tablas. ¿Sí ven? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Bien. Y con eso ya terminaríamos lo que sería este video. Espero que haya sido claro. Bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta la próxima.